Hola, buen día compañeros. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Esta vez vamos a hacer derivación paramétrica. La derivación paramétrica consiste en lo siguiente. Si la expresión o función está expresada en forma paramétrica de esta manera, x en función de un parámetro t y y en función del mismo parámetro, ambas variables dependen del parámetro t. La derivada se obtiene de la siguiente ecuación. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a t en el numerador dividido entre la derivada de x respecto a t. Esto cuando la función está expresada en forma paramétrica. Pasaremos a algunos ejemplos. Entonces, como primer ejemplo, nos piden hallar la primera derivada de y respecto a x y nos dan la función expresada en forma paramétrica. X igual a arco tangente de t, y igual a logaritmo de 1 más t al cuadrado. Acá ambas variables dependen del parámetro t. Si es que eliminamos el parámetro t de estas dos ecuaciones, vamos a obtener la ecuación cartesiana de la función. Entonces acá es otra manera de hacerlo. De esta primera ecuación, si despejamos a t, t va a ser igual a la tangente de x, ¿no? Y luego este t reemplazamos en la otra ecuación, vamos a obtener que y es igual al logaritmo natural de 1 más la tangente cuadrado de x. Esa sería la función expresada en, en forma rectangular, en coordenadas rectangulares. Una función que podemos hallar su derivada, ¿no? Utilizando reglas de derivación. A veces no se va a poder eso. A veces no se va a poder eliminar al parámetro t de estas dos ecuaciones. Entonces, para eso está esta formulita. Pero, bueno, vamos a ver. Primero hallaremos la derivada. De acá hallaremos la derivada de la función expresada en forma paramétrica. Entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a por esa ecuación va a ser igual a la derivada de y respecto a t entre la derivada de x respecto a t. Necesitamos entonces encontrar numerador y denominador. Lo encontraremos aparte, que esta sea nuestra ecuación número 1. Y luego diremos acá la derivada de x respecto a t va a ser igual, el denominador va a ser igual a derivar esta expresión respecto a t. Entonces, la derivada del arco tangente de t, por reglas de derivación, va a ser 1 más t al cuadrado. Y la derivada de y respecto a t, o sea, el numerador, va a ser igual a entonces derivamos esta ecuación. Mejor lo colocaremos así para que se entienda mejor. Derivada respecto a t de el arco tangente. Y eso, su derivada es 1 más t cuadrado. Y acá, derivada de y respecto a t va a ser igual a la derivada respecto a t de la función y. Y es logaritmo de 1 más t cuadrado. Logaritmo natural de 1 más t al cuadrado. Entonces, hallamos esa derivada, la derivada de esa función por reglas de derivación.
la derivada de y respecto a t va a ser igual a la derivada del logaritmo es 1 sobre la expresión que se encuentre dentro. 1 sobre 1 más t al cuadrado. Regla de la cadena, ¿no? Acá se trata de una función compuesta. Entonces, eso multiplicado por la derivada de esa función. Su derivada es la derivada de una constante 0 y la derivada de t al cuadrado es 2 veces t. Entonces, eso sería la derivada de y respecto a t, el numerador. Entonces, decimos, reemplazando en 1, reemplazando que este sea a, que este sea b. A y b en 1, vamos a obtener la derivada de y respecto a x. Y va a ser igual a numerador, derivada de y respecto a t. Esta expresión. La expresión es reescrita 2t sobre t cuadrado más 1. Y denominador, derivada de x respecto a t. El inciso A, ¿no? 1 más t cuadrado. 1 sobre 1 más t cuadrado, o reescrito como t cuadrado más 1. Es lo mismo, ¿no? Acá entonces podemos simplificar este y este. Finalmente, entonces, la derivada de y respecto a x va a ser igual a, solamente nos va a quedar 2 veces t, ¿no? En el numerador. Y esta sería nuestra solución. Pero acá, ¿no? Si, fíjense, derivada de y respecto a x es igual a 2 veces t. Esto también, por una de las ecuaciones paramétricas, podemos reescribirlo de esta manera. Derivada de y respecto a x es igual a 2 veces t. Pero t de esta primera ecuación era la tangente, ¿no? La tangente de x es acá, perdón. Sí, de esta ecuación, t era igual a la tangente de x. Acá será entonces 2 veces tangente de x. De esa manera entonces lo podemos expresar, ¿no? Y si derivamos esta función, la ecuación expresada en forma rectangular, vamos a obtener la misma derivada. ¿Y lo van a ver? Su derivada entonces sería y' igual a, se trata de una función compuesta, la derivada del logaritmo es, o bueno, no, esto también lo podemos reescribir de esta manera. Por identidades trigonométricas, 1 más tangente cuadrado es la secante. Esto entonces lo podemos reescribir todavía de esta manera. Y igual a logaritmo de secante cuadrado de x. Por propiedades de los logaritmos, este 2, que, que es la potencia de la secante, puede bajar a multiplicar al logaritmo. Entonces podemos escribirlo de esta manera. 2 logaritmo de secante de x. Entonces acá, en esta función, que ya es más fácil de derivar, podemos hallar la derivada. Y' entonces va a ser igual a 2, la constante, multiplicado por la derivada de esta función, ¿no? Del logaritmo de la secante. Función compuesta, entonces su derivada va a ser 1 sobre secante de x, multiplicado por la derivada de la secante. La derivada de la secante es secante de x, multiplicado por tangente de x. Y acá, ¿no? Simplificando un poco, secante con secante, y' va a ser igual a 2 veces
tangente de X. Fíjense entonces, expresada la función en su forma rectangular, hemos obtenido la derivada. Y cuando la función está expresada en forma paramétrica, también hemos obtenido la derivada. Y fíjense, ambos son iguales. Es una propiedad que siempre va a ocurrir para una misma función, que la derivada va a ser la misma, solamente que quizá expresada de otra manera. Ya entonces, continuaremos resolviendo algunos ejercicios más. Acá entonces, segundo ejercicio. Nos piden hallar la derivada de y respecto a x es aquí. Derivada de y respecto a x. Si la función está expresada de esa manera, en forma paramétrica. X depende de t, y depende de t. Entonces, derivación paramétrica aplicamos. La derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a t entre la derivada de x respecto a t. Ordenaremos un poco mejor, que este sea a, que este sea b, que este sea 1. Entonces, diremos derivando la ecuación a respecto a t. Esta ecuación derivaremos respecto a t. Hallaremos el denominador. Entonces, acá será derivada de x respecto a t va a ser igual a la derivada respecto a t de la función x, pero x es, lo tenemos en a, t más coseno de 5t cuadrado. T más coseno de 5t cuadrado. Ya, entonces hay que derivar esta función respecto a t. Utilizamos reglas de derivación y tablas de derivación. Entonces acá tenemos la derivada de t, que es 1, más la derivada del coseno de 5t cuadrado. Se trata de una función compuesta, ¿no? Por este 5t cuadrado. Regla de la cadena, entonces ahí usamos. La derivada del coseno es menos seno. Entonces acá será menos seno de 5t cuadrado. Y eso, acá, de esta manera mejor lo escribiremos. Menos seno de 5t cuadrado es la derivada del coseno. Y eso multiplicado por la derivada respecto a t de esta función de 5t cuadrado. Su derivada directamente, ¿no? Va a ser 10 veces t. De t cuadrado, ¿no? Su derivada es 2 veces t. Pero por este 5, 10, ¿no? Por eso 10 veces t. Eso sería entonces la derivada de x respecto a t. Va a ser igual a 1 menos 10 veces t multiplicado por el seno de 5t cuadrado. Ahora derivaremos la ecuación b respecto a t. Será entonces acá la derivada de y respecto a t va a ser igual a la derivada respecto a t de la función y. Pero y es t cuadrado por el seno cuadrado de 2 veces t. Esto es entonces t cuadrado por el seno cuadrado de 2 veces t. Obtenemos esa derivada, la derivada de esa función. Se trata de un producto de dos funciones. Regla del producto aplicamos. La derivada del primero, la derivada de t cuadrado es 2 veces t, multiplicado por el segundo sin derivar.
seno cuadrado de 2 veces t, más el primero sin derivar, t cuadrado, multiplicado por la derivada del segundo, la derivada de esta expresión respecto a t. Se trata de una función compuesta, ¿no? Primero está la función potencia. Su derivada, entonces, eso, ¿no? Así se puede reescribir. Ese seno cuadrado de 2 veces t se puede reescribir como el seno de 2 veces t elevado al cuadrado. ¿Sí? Y la derivada de esa expresión va a ser 2 multiplicado por el seno de 2 veces t. Eso primero, ¿no? La derivada de la función potencia. Este 2 baja a multiplicar en la derivada. Y la base es un grado menor, o sea, primera potencia. Y eso multiplicado por la derivada de el seno, ¿no? Y la derivada del seno es coseno, ¿no? Coseno de 2 veces t. Y eso multiplicado por la derivada de la función que se encuentra más adentro, ¿no? La derivada de 2t. Su derivada es 2. Y eso entonces sería la derivada del seno cuadrado de 2t. Toda esta expresión, utilizando reglas de derivación. Entonces, la derivada de y respecto a t va a ser igual a, un poco mejor reescrito todo eso, 2t seno cuadrado de 2 veces t más, acá todo está en multiplicación, 2 con 2, 4, 4t cuadrado, seno de 2t, coseno de 2t. Esa sería la derivada de y respecto a t. Esto llamaremos de ecuación 2 y ecuación 3. Diremos entonces luego 2 y 3 en 1. La derivada de y respecto a x va a ser igual a derivada de y respecto a x. Entonces, por esta ecuación, va a ser en el numerador derivada de y respecto a t. En el denominador derivada de x respecto a t. Reemplazamos entonces esos dos. Entonces, en el denominador, 1 menos 10t, seno de 5t cuadrado. 1 menos 10t, seno de 5t cuadrado. Y en el numerador va a ser toda esta expresión. 2 veces t, seno cuadrado de 2 veces t, más 4t cuadrado, seno de 2t, coseno de 2t. Y esa sería nuestra solución. Solución. Bueno, ya continuaremos entonces resolviendo más problemas. Acá me piden hallar algo interesante. Todavía no hemos visto esta parte, pero me piden hallar la segunda derivada de y respecto a x. Se trata de una derivada de orden superior. Ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces acá, otra vez, ¿no? La función está expresada en forma paramétrica. X y y dependen del parámetro t. Entonces, acá, inciso A, inciso B.
por derivación paramétrica, la derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada de y respecto a t dividido entre la derivada de x respecto a t. Decimos entonces acá, derivando la ecuación a respecto a t, tendríamos que la derivada de x respecto a t, ya directamente lo haremos. Hay que derivar esta función respecto a t. Su derivada va a ser de t cuadrado es 2 veces t su derivada y de una constante su derivada es 0. Entonces, derivada de x respecto a t solamente sería 2 veces t. Acá luego diremos derivando la ecuación b respecto a t, tenemos que hallar la derivada de y respecto a t. Derivamos esta ecuación respecto a t. Su derivada va a ser 2 se mantiene constante y multiplicado por la derivada del seno de 3t. Pero la derivada del seno es coseno, ¿no? Coseno de 3 veces t. Y eso multiplicado por la derivada de la función que se encuentra dentro del seno. La derivada de 3t. Su derivada es 3, ¿no? Regla de la cadena. Simplemente regla de la cadena. Eso sería entonces. Reemplazamos ambas ecuaciones en acá para hallar a la primera derivada. Acá entonces tendríamos que la derivada de y respecto a x va a ser igual a numerador. Numerador va a ser esta expresión, reescrito como 6 coseno de 3t. Numerador. Y denominador, 2 veces t. Acá entonces la derivada de y respecto a x va a ser igual a, ese 6 podemos simplificarlo con ese 2. Nos va a quedar 3 multiplicado por el coseno de 3 veces t sobre t. Y esa sería la primera derivada. O como también se la conoce como derivada de primer orden de y respecto a x. Daremos nombrecitos, que este sea la ecuación 1, que este sea la ecuación número 2. Ahora, diremos acá con otro color mejor. Nos piden hallar la derivada de segundo orden, la segunda derivada de y respecto a x. O sea, esta función volver a derivar respecto a x. Decimos entonces derivando la ecuación número 2 respecto a x, vamos a obtener la derivada respecto a x de la función derivada de y respecto a x. Eso vamos a obtener, ¿no? Derivando miembro a miembro. También se la conoce como, o sea, se la reescribe también de esta manera, como la segunda derivada de y respecto a x. O si no, podemos escribirla de esta manera, ¿no? Como la derivada de y' respecto a x. ¿Sí? Como la derivada de y' respecto a x. Ya, pero fíjense acá. En derivación paramétrica, tanto x como y, ambos dependían del parámetro t. Y por derivación paramétrica era esto, ¿no? Derivada de y respecto a t entre derivada de x respecto a t. Acá, fíjense, acá sería la variable y'.
y otra variable sería x. Y', pero depende también del parámetro t. Y x también depende del parámetro t por esta ecuación. Se trata de una función expresada en forma paramétrica, entonces hay que derivarlo de esa manera, derivación paramétrica. Eso va a ser entonces igual a derivada respecto a t de la función y' entre la derivada de x respecto a t. Decimos luego derivando mejor de 2 de la ecuación número 2, derivada respecto a t de y' va a ser igual a derivada respecto a t de y' es esta expresión, ¿no? 3 coseno de 3t sobre t. Reglas de derivación entonces aplicamos ahí. Constante fuera del símbolo de derivación. 3 multiplicado por la derivada de esta división. División de coseno de 3t entre t. Su derivada. Regla del cociente entonces aplicamos ahí. Entonces ese 3 está multiplicado a regla del cociente. La derivada del numerador, la derivada del coseno de 3t. Su derivada es menos seno de 3t multiplicado por 3. Eso multiplicado por el denominador sin derivar, t, menos el numerador sin derivar, coseno de 3 veces t, multiplicado por la derivada del denominador. Su derivada es 1, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Y eso sería, ¿no? La derivada de esa función respecto a t. Acá entonces tendríamos que la derivada respecto a t de y' va a ser igual a, un poco mejor lo reescribimos eso, numerador 3. Este 3 va a estar multiplicando a todo el numerador. El numerador un poco lo reescribiremos mejor. Se trata entonces de dos términos. Acá está un término, está en multiplicación. El seno de 3t está multiplicado a 3 y está multiplicado a t. Acá lo propio. Solamente existe el negativo coseno de 3t, ¿no? De esos dos términos, entonces, podemos factorizar a este signo negativo. Podemos factorizar a ese menos 1. Entonces podemos reescribir de esta manera. Menos 3, ¿sí? Ese menos 1 sale, multiplica al 3. Menos 3 multiplicado por lo que nos va a quedar es reescrito ya adecuadamente. 3 veces t multiplicado por el seno de 3t más el coseno de 3 veces t. Y todo eso sobre t al cuadrado. Eso entonces sería la derivada de y' respecto a t. Denominaremos a esa ecuación como la ecuación número 3. Y continuaremos. Entonces acá decimos, a ver, un poco mejor.
reescribiremos que este sea la ecuación 3, la segunda derivada de y respecto a x, y que esta sea la ecuación 4. Diremos entonces la ecuación 4, o sea, el numerador, la ecuación 4 y la ecuación, la derivada de x respecto a t, que ya lo hemos hallado. Derivada de x respecto a t. Esta ecuación, ¿no? A, B, C, D, lo mandaremos aquí. La ecuación 4 y la ecuación C en 3, tendríamos entonces que la segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a numerador, toda esa expresión, negativo 3t, seno de 3t, más coseno de 3 veces t, sobre t al cuadrado. Derivada de y' respecto a t. Y denominador, derivada de x respecto a t. Por la ecuación C eso es 2 veces t. Acá entonces se sobreentiende que está dividido entre 1. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Y finalmente la segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a extremos con extremos y medios con medios. Numerador, la multiplicación de 1 por toda esta expresión. Negativo 3t por el seno de 3t más el coseno de 3t. Eso en el numerador. Y en el denominador, la multiplicación de los medios, ¿no? 2t cubo, directamente. 2t cubo. Y esta sería nuestra solución. Esta sería la segunda derivada de y respecto a x. Ya, entonces, siguiente ejercicio. Me piden hallar la segunda derivada de y respecto a x. Si la función está expresada de esta manera. X igual a multiplicado por t más coseno cuadrado de t. Y igual a b, 1 más seno de 2t. A y b son constantes. Ya, entonces, ¿lo pueden hacer esto ustedes o se los puedo enviar en el documento después? Es lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Primero hallamos la primera derivada de y respecto a t, derivada de x respecto a t. Primero hallamos ambos, derivada de y respecto a t, derivamos esta expresión respecto a t, numerador. Bueno, lo haremos hasta cierta parte conmigo. Ya, entonces eso va a ser, directamente lo haremos, acá, derivada respecto a t de b multiplicado por 1 más el seno de 2 veces t. En el numerador y en el denominador, derivada respecto a t de x a t más el coseno cuadrado de t.
derivada de y respecto a x va a ser igual entonces a... Acá entonces el numerador hallamos. B se mantiene constante. Eso está multiplicado, ¿no? Constante multiplicado por una función. Entonces, B va a ser su derivada B multiplicado por la derivada de toda esta expresión, ¿no? Respecto a t. Derivada de una constante es 0 y la derivada del seno de 2t es coseno, ¿no? Coseno de 2t es una función compuesta, eso multiplicado por 2, ¿no? Por la derivada de 2t, que es 2. Eso entonces sería el numerador y el denominador. A se mantiene constante. Eso multiplicado por, con corchetes mejor lo reescribiremos, si no nos confundimos. A multiplicado por la derivada de esa función. Derivada de t es 1 y la derivada de coseno cuadrado de t, su derivada va a ser 2 coseno de t, la función exponencial primero, y eso multiplicado por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Menos 1 entonces multiplicado por el seno de t. Y esa sería la primera derivada. Un poco mejor lo reescribiremos. Derivada de y respecto a x va a ser igual a numerador. Este 0 no cuenta, ¿no? La derivada va a ser, numerador va a ser 2 veces b coseno de 2t. Y el denominador va a ser a multiplicado por 1 menos 2 veces seno de t coseno de t. Ya, un poco más lo podemos reescribir. Derivada de y respecto a x va a ser igual a numerador 2 veces b coseno de 2t. Denominador a multiplicado por 1. Ya, entonces acá está una expresión muy interesante. 2 seno de t coseno de t. Eso es una identidad trigonométrica. Es el seno del doble ángulo. El seno de 2 veces alfa entonces es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Identidades trigonométricas. Entonces, todo esto de acá podemos reescribirlo como el seno de 2 veces t. Y eso sería la primera derivada. Daremos nombrecitos. Que este sea 1, 2. Que falta esto. La derivada de x respecto a t también nos interesa. Toda esta expresión. Por eso es mejor hallarlo aparte. Eso para mí nos va a interesar. Ya. Entonces, acá es la primera derivada. La ecuación 3 denominaremos. Y entonces, acá diremos, derivando la ecuación 3 respecto a x para obtener la segunda derivada. Tendríamos entonces acá la segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a la derivada respecto a x de la primera derivada. Derivada de y respecto a x, o sea, la derivada de y', que es la primera derivada, ¿no? Respecto a x. Acá entonces ambas variables dependen del parámetro t.
y' depende del parámetro t por 3, deriva x, ¿no? X depende también del parámetro t por la ecuación número 1, me parece. Entonces, derivación paramétrica que aplicamos, eso va a ser igual a la derivada de y' respecto a t, numerador, y derivada de x respecto a t en el denominador. Esta parte lo podemos hallar derivando esta expresión, ¿no? Respecto a t. Y derivada de x respecto a t, también lo podemos hallar derivando la ecuación número 1 respecto a t, ¿no? Que justamente era esto. Por eso a veces es mejor hacerlo separado. Hallamos ambas derivadas y hallamos la segunda derivada de y respecto a x. Eso entonces, por favor, compañeros, lo voy a completar nomás yo y les voy a enviar, porque si no, no vamos a alcanzar. Pasaremos a otra parte que se denomina derivadas de orden superior. Entonces acá, sea una función y igual a f de x, nuestra función, ¿no? Expresada en forma explícita. Acá la variable y está despejada. Y la variable dependiente, x variable independiente. Este f de x representa una función cualquiera, ¿no? Esa es la función entonces, expresada en forma explícita. Su derivada la conocemos como y' igual a la derivada de f respecto a x, ¿no? Esta parte podemos hallarla utilizando tablas de derivación y reglas de derivación. Entonces, se denomina derivada de primer orden, que también es función de x. Esta función que obtengamos también va a ser una función de x. Entonces, si esta función, si esta ecuación derivamos nuevamente, se obtiene lo que se denomina segunda derivada. Su notación es esta. Si utilizamos primas, la notación de primas, y2' representa la segunda derivada. Y eso va a ser igual a la derivada respecto a x de la primera derivada, derivada de f respecto a x. Volvemos a derivar. Y eso va a ser igual a, esta es la notación, utilizando diferenciales. La segunda derivada de la función respecto a x. A esta ecuación que obtengamos se la denomina derivada de segundo orden. Y así podemos ampliarlo para derivadas de más orden o derivadas de orden superior. Acá entonces nuestra función y igual a f de x, la función sin derivar. Primera derivada, y' igual a la derivada de f respecto a x o igual a f'. Cualquiera de las tres es válida, la notación. Se denomina derivada de primer orden. Luego, esta función volvemos a derivar. Obtenemos la segunda derivada. Utilizando la notación de prima sería y2'. Utilizando la notación de diferenciales sería segunda derivada de f respecto a x o f2'. Y esta es la derivada de segundo orden. Y así podemos todavía más. Acá entonces, si esta ecuación derivamos nuevamente respecto a x, vamos a obtener y3'. La notación, utilizando diferenciales, la tercera derivada de la función respecto a x, o si no, f3' de x. Y esa expresión que hallemos se llama derivada de tercer orden. Y así, podemos seguir y seguir. Cuando ya se trata de derivadas de cuarto orden a mayor, derivada de quinto orden, sexto orden, ya se utiliza esta notación entre paréntesis. Esto representa la cuarta derivada. Este 4 que está entre paréntesis representa la cuarta derivada de la función y. Utilizando la notación de diferenciales va a ser la cuarta derivada de la función respecto a x, o si no,
Ya utilizando esta notación, la cuarta derivada de la función. Esto sería entonces la derivada de cuarto orden. Y así podemos continuar hasta llegar a la derivada enésima de la función. Va a ser igual a, utilizando diferenciales, será derivada enésima de la función respecto a x, o si no, f enésima de x. Representa la derivada de enésimo orden. Entonces, dicho esto, realizaremos algunos ejercicios para terminar. Este sería entonces nuestro ejercicio número 5. Tendríamos acá, o nos piden hallar la derivada enésima respecto a x, y nuestra función está expresada de esta manera, en forma explícita. Entonces, hallamos su derivada. Comencemos hallando la primera derivada. Hallemos la primera derivada. Tenemos acá entonces nuestra función. Por si acaso lo reescribiremos. Y igual a x, 2x menos 1. Denominaremos nuestra ecuación número 1. Luego diremos derivando la ecuación número 1 respecto a x, vamos a obtener la primera derivada. Y' va a ser igual a, entonces, esta función derivamos respecto a x. Se trata de un cociente. Regla del cociente, entonces aplicamos ahí. La derivada del numerador, la derivada de x, que es 1, multiplicado por el denominador sin derivar, 2 veces x menos 1, menos el numerador sin derivar, x, por la derivada del denominador, la derivada de 2x menos 1. Su derivada va a ser 2, ¿no? Y la derivada de una constante es 0. Y eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Esa sería entonces la primera derivada. Acá entonces, observen, 2x menos 1 solamente quedaría acá, negativo 2x. Ese 2x negativo con este 2x positivo podemos simplificarlo, ¿no? Lo que nos va a quedar a la primera derivada va a ser igual a, en el numerador solamente nos va a quedar negativo 1, ¿no? Negativo 1. Y en el denominador, 2x menos 1 elevado al cuadrado. Y esa sería nuestra primera derivada. Denominaremos como la ecuación número 2. Luego, nos piden hallar la derivada enésima. Hay que volver a derivar entonces para hallar a la segunda derivada. Decimos entonces, derivando la ecuación número 2 respecto a x, antes, pero un poco mejor lo reescribiremos, nuestra primera derivada. Lo reescribiremos de esta manera. Menos 1 multiplicado por este denominador, ¿no? Podemos reescribirlo como 2x menos 1 elevado a la menos 2. Y ya es más sencillo hallar la derivada de esta función que hallar la derivada de esta función. Quizá alguien quiera aplicar la regla del cociente para hallar la segunda derivada. Es válido, pero se tarda un poco más.
Y acá solamente utilizaríamos la regla de la cadena. Entonces acá, la derivada de respecto a x de y' igual a la derivada respecto a x de nuestra función menos 1 multiplicado por 2x menos 1 elevado a la menos 2. Acá entonces tendríamos la segunda derivada utilizando esta notación de diferenciales, y2, derivada segunda de y respecto a x, es lo mismo, igual a la derivada de esta expresión. Menos 1 es constante, fuera del símbolo de derivación puede salir. ¿Y qué más? Acá tenemos una función compuesta. Su derivada entonces va a ser la función potencia primero, ese menos 2 que está en el exponente, baja a multiplicar en la derivada. Menos 2 entonces sería acá, multiplicado por 2x menos 1. La base es un grado menor, ¿no? Entonces sería acá menos 2, menos 1, menos 3, ¿no? Sería menos 3 en la derivada. Y eso multiplicado por, se trata de una función compuesta también, ¿no? Este 2x menos 1. Entonces eso multiplicado por la derivada de 2x menos 1. Su derivada es 2. Derivada de 2x es 2. Y la derivada de una constante es 0, ¿no? Eso sería entonces la segunda derivada de esta función. Un poco más reescribiremos. La segunda derivada de y respecto a x va a ser igual a signo. A ver, menos por menos es positivo. Y acá tendríamos la multiplicación, ¿no? De 2 por 2, 4. 4, 2x menos 1 elevado a la menos 3. Denominaremos a esa expresión que hemos hallado como la ecuación número 3. Que esta sea nuestra ecuación 3. Luego diremos, derivando la ecuación número 3 respecto a x para obtener a la tercera derivada. Tendríamos entonces acá la tercera derivada de y respecto a x va a ser igual a derivar esta expresión respecto a x. Su derivada va a ser 4 multiplicado por la derivada de esta expresión. Función potencia. Este menos 3 baja a multiplicar en la derivada. Y la base es un grado menor. 2x menos 1 elevado a la menos 4 sería. Y esto multiplicado por la derivada de la función que se encuentra dentro de la función potencia. La derivada de 2x menos 1. Su derivada es 2. Y esto sería la tercera derivada. Tercera derivada de y respecto a x va a ser igual entonces a el signo negativo. Negativo. Será entonces acá la multiplicación de 4 por 3 por 2. ¿Cuánto es esto? Es 24. 24 me parece que es. Multiplicado por 2x menos 1 elevado a la menos 4. Esa sería la tercera derivada. Denominaremos como la ecuación número 4. Luego diremos derivando 4 respecto a x. Tenemos que encontrar un patrón aquí entre las derivadas que hayamos. Tendríamos entonces acá la cuarta derivada de y respecto a x igual a menos 24 constante multiplicado por la derivada de esta expresión. Entonces, función potencia.
menos 4 baja a multiplicar en la derivada y el exponente es un grado menor. 2x menos 1 elevado a la menos 5. Y eso multiplicado por la derivada de la función 2x menos 1. La derivada es 2. Entonces, la cuarta derivada respecto a x va a ser igual a el signo primero. Menos por menos es más. Acá tenemos entonces 4 por 2 por 24. La multiplicación de todo eso, ¿cuánto es? 4 por 2 por 24. Es 192. 2x menos 1 elevado a la menos 5. Y así podemos continuar derivando más. Entonces acá va a ser la derivada n-ésima. La derivada n-ésima de la función y respecto a x va a ser igual a... Encontremos el patrón entonces. A ver, entonces, tenemos acá la primera derivada, ¿no? Esto un poquito mejor lo reescribiremos. Bueno, esta es la primera derivada. O también podemos, hemos dicho, ¿no? Que lo podemos reescribir de esta manera. Es válido. Entonces, fíjense. A ver, agregar capa. Acá. Este factorcito, 2x menos 1 elevado a la menos 2. El signo también nos veremos. En la primera derivada, ese factor y este signo. Veremos qué es lo que pasa en la segunda derivada. Este factor, fíjense, el factor, la base se mantiene, 2x menos 1, lo que cambia es el exponente. En la primera derivada era 2, en la segunda derivada es 3 negativo. En la tercera derivada veremos ese factorcito. La base se mantiene y el exponente es 4, ¿no? Negativo 4. Y acá en la cuarta derivada también, ¿no? Se mantiene la base y el exponente es 5. Ahí existe entonces un patrón, ¿no? En la derivada enésima, entonces, lo que va a ocurrir es que ese factor se va a repetir, la base. 2x menos 1 va a existir en la enésima derivada. ¿Y qué más? Fíjense, solamente veremos para la tercera derivada y cuarta derivada. Para la tercera derivada, este valor del exponente es menos 4. O sea, un grado mayor, ¿no? En valor absoluto. Negativo 4. Para 4, para la cuarta derivada es negativo 5. Un grado mayor, ¿no? 4, 5, 3, 4. Entonces, en la derivada enésima, este factor va a estar elevado a un grado, ¿no? Negativo n más 1. ¿Sí? Si n es igual a 4, tendríamos la cuarta derivada. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos observar de todo eso? Hemos observado el factor que se repite en todas las derivadas. Ya entonces acá, la primera derivada. El signo veremos. Negativo en la primera derivada. En la segunda derivada. En la segunda derivada es positivo. En la tercera derivada. Negativo. En la cuarta derivada es positivo. Fíjense entonces, cuando la derivada es impar, el signo es negativo. Y cuando la derivada es par, el signo es positivo, ¿no? Ocurre con la segunda derivada que es positivo su derivada y con la cuarta derivada
que es signo también positivo. Entonces, para representar ese signo podemos decir acá menos 1 elevado a la 2 veces n. Puede ser, a ver, veremos qué es lo que pasa. Un poco más allá. Si n es igual a 1, entonces esto sería 2, ¿no? 1 multiplicado por 2 es 2. Menos 1 elevado al cuadrado va a ser positivo. Positivo entonces sería para la primera derivada, cuando n es igual a 1, el signo. Esto no puede ser, entonces un poco mejor modificaremos. Y iremos acá 2n menos 1. Ahora, cuando n es igual a 1, la primera derivada. Para la primera derivada el signo era negativo. N es igual a 1, entonces tenemos acá. 2 menos 1 es 1. Menos 1 elevado a la primera potencia es menos 1. El signo entonces está bien para la primera derivada. Para la segunda derivada, cuando n es igual a 2, el signo era positivo para los pares, ¿no? Sería entonces acá 2 multiplicado por 2 es 4. 4 menos 1 es 3. Menos 1 elevado al cubo es negativo. Otro patroncito hay que buscar. ¿Qué tal este patrón? 2n menos 1. Ahora sí creo que va a dar. A ver, para cuando n es igual a 1. Un momento, por favor. El patrón hay que buscar acá. Así va a ser. Este es el patrón que quiero replicar. Menos 1, positivo 1, menos 1, positivo 1. Este es para la primera derivada. Para la segunda derivada tiene que ser positivo eso. Para la tercera derivada negativo. Cuarta derivada positivo. El patrón, a ver. Este siempre creo que es. A ver. N, n igual a 1. 3 menos 1 al cubo es menos 1. N igual a 2. No, no va a dar. Creo que directamente está así. Menos 1 elevado a la n. Si este es. Si n es igual a 1, la primera derivada, el signo va a ser negativo. Para n igual a 2, menos 1 al cuadrado sería, ¿no? Menos 1 al cuadrado es positivo. El signo va a ser positivo para la segunda derivada. N es igual a 3, menos 1 elevado al cubo es menos 1 para la tercera derivada. Para la cuarta derivada, ¿no? N igual a 4, un menos 1 a la cuarta es positivo 1, ¿no? Y el signo se replica. Este es entonces para el signo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué existe más? Un número que se repite también. Veremos en cada derivada. Para la primera derivada se sobreentiende, ¿no? Aquí está multiplicado por 1. Acá lo reescribiré mejor. Y' igual a menos 1
2x menos 1 elevado a la menos 2. Primera derivada. Segunda derivada. Y2'. El signo era positivo 1 elevado al cuadrado, digamos. Bueno, positivo. Se repite este factor. 2x menos 1 elevado a la menos 3. Y este 4 resulta de la multiplicación de 2 por 2, ¿no? Lo mantendremos así nomás. 2 multiplicado por 2 para encontrar el patrón. Y en la tercera derivada. Para la tercera derivada. Y3'. El signo es negativo. 2x menos 1 elevado a la menos 4. Todo eso ya hemos considerado en la derivada enésima. Y este valor, este número nomás. Esto va a ser, este 24 va a ser 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2, ¿no? Ese 24. 4 por 3 por 2. 4 por 3 por 2. Pero este 4 resultaba este 4, ¿no? Y era la multiplicación de 2 por 2. De esa manera. 2 por 2. O mejor, si agrupamos convenientemente, acá un 2 multiplicamos por un 2, tendríamos 2 al cuadrado. Y eso multiplicado por 3 por 2, ¿no? La multiplicación de estos 3 va a ser 24. En la cuarta derivada, el signo es positivo, 2x menos 1 elevado a la menos 5. Ya hemos considerado todo eso en la derivada enésima. Y este numerito, 192. Entonces acá tendríamos el 24, ¿no? El 24 que lo podemos expresar de esta manera. Como 2 al cuadrado multiplicado por 3 por 2. Y eso multiplicado por estos otros dos valores, 4 y 2. 4 por 2. La cuarta derivada entonces, o de esta manera, utilizando esa otra notación, va a ser igual a 2x menos 1 elevado a la menos 5. Y eso multiplicado por, acá, este 2 al cuadrado, con este 2 podemos multiplicarlo, va a ser 2 al cubo. Y estos otros tres valores podemos asociarlos. 4 por 3 por 2 sería. 4 por 3 por 2. Entonces, ya existe un patrón ahí. La cuarta derivada, también podemos escribirlo de esta manera. Signo positivo, 2x menos 1 elevado a la menos 5, 2 al cubo, y ese 4 por 3 por 2. Acá, algo quiero hacerles notar. Tal vez está avanzando esta parte en álgebra, pero este es un factorial. 4 por 3 por 2, y acá se sobreentiende que está multiplicado por 1. Ese es 4 factorial. La multiplicación de los 4 primeros números. Toda esta parte, 4 factorial. En la tercera derivada ocurre algo similar. Negativo, 2x menos 1 elevado a la menos 4. Y acá, 2 al cuadrado se mantiene. 3 por 2. Y eso multiplicado por 1, ¿no? Que se sobreentiende. Eso, pero la multiplicación de esos tres primeros números es 3 factorial. Toda esa parte. Propia acá. Y en la segunda derivada, 2x menos 1 elevado a la menos 3. Acá podríamos reescribirlo de esta manera, ¿no? 2 elevado a la primera potencia. ¿Sí? Para encontrar el patrón. Y ese 2 se sobreentiende que está multiplicado por 1 acá. La multiplicación de estos dos valores va a ser
2 factorial. La multiplicación de esos dos. Y en la derivada primera, esto no podemos reescribirlo de esta manera. El signo lo hemos considerado ya en la derivada enésima, 2x menos 1 elevado a la menos 2. Y para encontrar el patrón, eso podríamos decir que es 2 a la 0, ¿no? 2 a la 0 es 1. Y eso multiplicado por 1 factorial, ¿no? 1 factorial es igual a 1. Fíjense entonces el patrón. En la primera derivada, 2 a la 0, 1 factorial. En la segunda derivada, 2 elevado a la primera, 2 factorial. En la tercera derivada, 2 elevado al cuadrado, 3 factorial. Ya existe un patrón ahí. En la cuarta derivada, 2 elevado al cubo, 4 factorial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la derivada enésima? Si mejor nomás lo reescribiremos. Eso va a estar multiplicado a, ese 2 va a mantenerse, ¿no? En la derivada. Va a ser entonces acá 2 elevado ¿a qué exponente? Para la tercera derivada era 2. Para la cuarta derivada es 3. Entonces, para la derivada enésima va a ser n menos 1, ¿no? N menos 1. Y finalmente, ese factorial para la tercera derivada era 3 factorial. Para la cuarta derivada, 4 factorial. Y para la derivada enésima va a ser n factorial. Esta entonces sería nuestra derivada enésima de nuestra función. Mejor reescrito como menos 1 elevado a la n multiplicado por 2 a la n menos 1. Es un número eso. N factorial también es un número. Y eso multiplicado por 2x menos 1 elevado a la negativo n más 1. Y esta sería nuestra solución a nuestro problema. Ya, compañeros, entonces aquí lo dejaremos nuestra clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Existen más ejercicios, ¿no? Lo importante acá es practicar. La próxima clase voy a intentar hacer unos problemas más de esta derivada enésima o derivada de orden superior. Pero al fin y al cabo todo es reglas de derivación y tablas de derivación. Esta parte de derivadas es sencillo cuando se conoce esos dos, tablas y reglas de derivación. ¿Dudas, preguntas? Hay bastantes ejercicios que pueden realizar, bastantes ejercicios que les proponen en los libros. Sería bueno que practiquen. Y a veces el resultado mismo de estas derivadas enésimas sirven para otros estudios. Por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, para una demostración de un teorema que se hace en ecuaciones diferenciales, se necesita la derivada enésima de esta función para una demostración o la derivada enésima de esta otra función también para otro teorema. ¿Dudas, preguntas? Ya, compañeros, entonces ahí lo dejaremos nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Voy a intentar ya de una vez ingresar a aplicaciones y para que nos dediquemos así todo noviembre a integrales. Ya, entonces, Bien, pueden Oxy. colocar. Dime. Acá estaba bien, Oxy. Ya. Entonces, nos vemos la próxima semana. Pueden colocar antes su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para considerarles asistencia.
Su práctica también, no se olviden de hacer, ya está en Classroom. Entonces, compañeros, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Oxin. Gracias por todo. Sí, nos vemos.